A las 3:30 de la madrugada del 16 de junio de 2019, los vecinos del barrio Pendotiba, en Río de Janeiro, despertaron por fuertes ruidos que llegaban desde la calle. No pasó más de una hora hasta que supieron que provenían de una de las residencias más populares de la zona. Se trataba de la propiedad del pastor Anderson do Carmo y la diputada nacional Flordelis dos Santos, un matrimonio que se había vuelto reconocido en Río de Janeiro por fundar una iglesia evangélica llamada el Ministerio Flordelis Ciudad del Fuego y además por haber adoptado más de medio centenar de hijos. Aquellos estruendos que despertaron a los vecinos eran en realidad disparos que impactaron en el cuerpo del pastor tan solo minutos después de haber llegado a su casa junto a su esposa. Pero ¿quién podría haber cometido semejante hecho en contra de esta pareja de religiosos? Muchos congregados los amaban y no tenían problemas con nadie, por lo cual todos se preguntaban qué pudo haber ocurrido. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Aquella madrugada de junio de 2019, Flordelis se convirtió en la principal testigo del asesinato de su esposo, ya que ella había sido una de las últimas personas en ver al pastor con vida. Según su relato, ambos habían llegado a su residencia, luego de haber participado de un evento religioso, estacionaron su auto en el garage y entraron a la casa, en donde también vivían 35 de los 55 hijos que formaban parte de la familia. Pero apenas ingresaron, sus destinos se dividieron. Él se quedó cerrando el auto y ella se dirigió a su habitación. Mientras subía las escaleras, Flordelis escuchó los disparos. Perturbada por el ruido, volvió al garage y vio a su esposo tendido en el suelo, el hombre con quien había construido una familia y una comunidad religiosa muy famosa en la ciudad. Estaba en un charco hemático, con múltiples heridas de bala. En poco tiempo fue trasladado al Hospital de Santa Rosa de Niterói, pero su situación era realmente crítica. No logró recuperarse y falleció en el lugar. A la mañana siguiente, Flordelis habló ante la prensa, informó que el pastor había sido asesinado durante un robo y agregó que si bien ella no había presenciado los disparos, sospechaba de dos hombres que los habían seguido en una motocicleta cuando regresaban a su hogar. Luego dijo que ambos delincuentes quisieron entrar a la casa y que su marido se había sacrificado para proteger a la familia. En el velorio, Flordelis lloró y se mostró desconsolada ante la pérdida de quien había sido su pareja y compañero espiritual. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Durante el sepelio, la policía irrumpió en el lugar y detuvo al primer sospechoso, Flavio, uno de los hijos biológicos del matrimonio. ¿Por qué? Por ser el presunto autor material del crimen de do Carmo. Pero eso no era todo. Horas más tarde, Luca, uno de los hijos adoptivos de la pareja, también fue detenido. En su caso, era sospechoso de haber proporcionado el arma homicida a su hermano Flavio. Inmediatamente el caso llegó no solo a todos los noticieros de Brasil, sino también a los medios de comunicación internacionales. El matrimonio no solo era muy reconocido en Río de Janeiro por ser líder de una comunidad evangélica. Flordelis era además diputada nacional por Río de Janeiro por el Partido Socialdemocrático, una agrupación que en aquel entonces formaba parte de la alianza de la presidenta de Jair Bolsonaro. Todo era sospechoso. En un inicio, Flordelis había dicho a la prensa que su marido posiblemente había sido víctima de un intento de robo, aunque tan solo horas después de aquellas declaraciones, las autoridades habían detenido a dos de sus hijos como presuntos responsables del asesinato. Varias preguntas empezaron a circular en los medios de comunicación. ¿Ella sabía algo del asesinato? ¿Estaba ocultando información para encubrir a sus hijos? ¿Había formado parte del crimen? Conocer la historia de Flordelis y de este singular matrimonio puede ayudarnos a entender aquella sangrienta madrugada del 2021 y la extraña dinámica de esa numerosa familia. Flordelis dos Santos
Nació el 5 de febrero de 1961 en Río de Janeiro, Brasil. Su infancia no fue fácil. Creció en Jacarecino, una de las favelas más pobres y peligrosas de Río, y cuando tenía tan solo 14 años, perdió a su padre y a su hermano en un accidente automovilístico. Para poder ayudar en la economía familiar, trabajaba en una panadería, mientras que en su tiempo libre acompañaba a su madre en una estricta rutina evangélica. Nunca faltaba a la iglesia y siempre se mostraba como una devota de Dios. Fue en aquel tiempo cuando Flor de Lis aprendió a tocar la guitarra y cantar. Se casó muy joven y tuvo 3 hijos, pero el matrimonio no duraría mucho tiempo. Cuando los niños eran pequeños, su marido los abandonó. El hecho de quedarse sola con sus 3 pequeños la empujó a enfrentar el mundo desde muy temprano. A los 32 años, Flor de Lis comenzó a dedicar su tiempo al trabajo social. Asistía a personas con problemas de adicción, a damas de compañía y a adolescentes conflictivos. Con su trabajo, llegaba a los lugares más oscuros de la sociedad, a los suburbios, donde enfrentaba a narcotraficantes, y a las cárceles, donde predicaba la palabra del Señor. En 1991, tan solo unos meses después de haber sido abandonada por su marido, Flor de Lis no estaba dispuesta a renunciar a la maternidad. Fue en aquel entonces que adoptó a 5 chicos, entre niños y adolescentes, quienes estaban viviendo en situaciones de máxima vulnerabilidad. Este fue el acto que marcó el inicio de su labor como madre adoptiva. Con tan solo 30 años ya tenía 8 menores a su cargo. Gracias a su trabajo con las personas más desfavorecidas, Flor de Lis comenzó a volverse una persona reconocida en Río de Janeiro, pero eso no sería nada en comparación a lo que vendría después. En 1994, adoptó a 37 niños, entre ellos 14 bebés. Eran sobrevivientes de una catástrofe en el centro de Río, y ella estaba dispuesta a darles hogar, pero Flor de Lis no llevaría esa tarea sola. Para ese entonces ya había comenzado su relación con Anderson do Carmo, quien en aquel momento tenía 17 años. Cuando la peculiar familia de Flor de Lis creció de forma exponencial, con la llegada de los 37 niños, Anderson se convirtió en el administrador de la casa. Desde el inicio de su relación supo cuál era su lugar en la familia. Aprovechó el carisma de Flor de Lis para recaudar las donaciones, que luego alimentarían a cada integrante de ese gran clan. Flor de Lis seguía sorprendiendo a toda la sociedad brasileña, no solo por su trabajo solidario y sus numerosas adopciones, sino también debido a su talento musical. Lanzó diferentes discos de temática religiosa, y su éxito fue tal que uno de ellos consiguió la categoría de oro debido a sus ventas. En 1998, Flor de Lis y Anderson oficializaron su casamiento y un año después fundaron su primera iglesia, el Ministerio Flor de Lis Ciudad del Fuego. Así comenzaron a formar su propia comunidad religiosa, prometiendo a sus fieles la salvación, junto con una vida alejada de los vicios y de la pobreza. A cambio, los fieles tenían que dar el diezmo, un aporte mensual que como mínimo debía ser el 10% de sus ingresos. En la iglesia, ambos eran pastores, pero ninguno de los dos abandonó sus otras facetas. Flor de Lis continuó dedicándose a la música y a la ayuda social, y él poco a poco se fue convirtiendo en su representante. Durante aquellos años, do Carmo trabajaba intensamente para convertir a su esposa en una figura pública. El trabajo del matrimonio surtió efecto. En 2009, la popularidad de aquella carismática mujer se consolidó, luego de que se estrenara Flor de Lis Solo una palabra para cambiar, una película de ficción basada en su vida. Pese al creciente éxito, a Flor de Lis aún le quedaba una faceta por conquistar: la política. En 2018, lanzó su candidatura para ser diputada federal por Río de Janeiro. Como todo lo que se proponía, también lo logró. Flor de Lis entró por la puerta grande del Congreso, tras lograr casi 197,000 votos a su favor, hecho que la convirtió en la mujer más votada de Río de Janeiro. Su campaña se centró principalmente en temas sociales y religiosos, promovía valores cristianos y defendía causas relacionadas con la familia, la fe y la ayuda a personas marginadas, como huérfanos y jóvenes en riesgo social. Su postura reflejaba las opiniones de gran parte del movimiento evangélico en Brasil. Frente a su lado solidario, su visión sobre los derechos de las mujeres se restringía a los valores familiares cristianos, concibiendo que la mujer solo tenía valor como esposa y madre. Además,
demostraba una fuerte oposición hacia las personas de la comunidad LGBTQ. Frente a los ojos de la sociedad, el matrimonio de Flor de Lis y Anderson se mostraba no solo indestructible, sino también profundamente enamorado. De hecho, meses antes del asesinato del pastor Do Carmo, la pareja había dado una entrevista al medio brasileño Pleno News, en la que contaron cómo nació su amor. Según el relato, en 1991, Anderson vio a Flor de Lis por primera vez, mientras ella cantaba en una iglesia en Yacarecino, y desde ese instante se enamoró. Sin embargo, en aquella entrevista, hubo algo que el matrimonio evitó contar, y que resultaba ciertamente inquietante. Anderson era uno de los adolescentes que Flor de Lis había adoptado en 1991. De hecho, previo a formar una relación, Do Carmo había mantenido una relación amorosa con Simone, una de las hijas biológicas de Flor de Lis. De esta manera, Flor de Lis, que en aquel entonces tenía 33 años, pasó de ser madre adoptiva a suegra y más tarde novia de Anderson, un chico que por esos tiempos tenía 17 años. Volviendo a 2019, si bien en un principio llamó la atención de toda la sociedad que la policía detuviera a 2 hijos del matrimonio por ser los presuntos responsables del crimen, las autoridades contaban con varios elementos para poder apresarlos. La versión del supuesto intento de robo que sostenía a Flor de Lis comenzó a desmoronarse. En su primer testimonio frente a la policía, la pastora y diputada declaró que había escuchado una serie de disparos de arma de fuego, aunque no logró precisar cuántos habían sido exactamente. Una semana más tarde, momento en que Flavio ya se encontraba detenido, afirmó haber escuchado 6 disparos, 4 seguidos, y varios segundos después 2 más. En esta oportunidad, lo que llamó la atención de las autoridades no fue solo que Flor de Lis hubiera logrado recordar la cantidad exacta de disparos una semana después, sino que el número casualmente coincidía con lo declarado por Flavio. Las incongruencias continuaron cuando, tras la necropsia, se supo que la víctima tenía 30 perforaciones en todo el cuerpo, la gran mayoría en la región genital, entre la ingle y los muslos. Se supo además que Anderson tenía 8 disparos en el tórax y uno cerca de la oreja derecha. Este último fue a quemarropa, lo que para los investigadores indicaba que el asesino tenía claras intenciones de ultimar al pastor. La hipótesis del supuesto robo no paraba de desmoronarse. Teniendo pruebas suficientes para mantener tras las rejas a 2 de los hijos de Flor de Lis y Anderson, la policía comenzó la tarea de interrogar a decenas de hijos y nietos del matrimonio. Todo apuntaba a que el asesinato había sido motivado por conflictos familiares. Al menos 4 hijos de Flor de Lis sostenían que su propia madre había participado del crimen de alguna forma. En ese sentido, Misael, uno de ellos, la acusó directamente de ser la autora intelectual del crimen de su marido. Su testimonio se basaba en que, según este muchacho, su padre le había avisado que había sido amenazado. Además, contó que 3 días antes del asesinato había visto a su madre escribir en un cuaderno que romperían el celular de Anderson y luego lo tirarían desde el puente Río Niterói, el más grande de Latinoamérica. Su testimonio dejó en evidencia que había tensiones dentro de la familia y que el teléfono móvil del pastor jamás apareció. Pero Misael no fue el único que dio a conocer pistas importantes acerca de la planeación del crimen. Otra de las hijas, Marcy, contó que ella misma junto a su madre habían tramado el asesinato de Do Carmo. Supuestamente Anderson no le pasaba más dinero y había bloqueado su ascensión en la iglesia. Tras estos testimonios, la situación de Flor de Lis se complicaba cada vez más y salir indemne de los hechos comenzaba a verse como algo prácticamente imposible. Sin embargo, aprovechando su perfil mediático, continuaba hablando a la sociedad. En una oportunidad, dijo no tener miedo a la cárcel, sostuvo su inocencia y expresó sentirse tranquila estando en manos de su abogado, quien estaba siendo orientado por Dios. Además, aprovechó la situación para promocionar una de sus últimas canciones, citando la letra para hacer un paralelismo con el momento que estaba atravesando. Sé que duele, pero Dios lo ve, Dios te va a salvar, esa lucha no te hará parar. En agosto de 2020, más de un año después del asesinato, la Fiscalía de Río de Janeiro acusó formalmente a Flor de Lis dos Santos. Según la denuncia presentada,
La diputada diseñó la operación para asesinar a su marido y además convenció a algunos de sus hijos para que participaran. El motivo habría sido principalmente económico. Para ese entonces Do Carmo administraba las finanzas de la familia, incluidas las ganancias obtenidas en sus iglesias evangélicas, y no permitía que Flor de Lis tomara decisiones económicas. En este marco, los fiscales consideraron que la mujer planeó en detalle el homicidio con el objetivo de emanciparse financieramente. Luego, para salir libre de culpa y cargo, su idea fue simular un robo, teoría que nunca se logró sostener. En aquellos momentos, había muchas preguntas respecto al matrimonio. Si la diputada no podía tener la independencia financiera que tanto deseaba, ¿por qué no se divorciaba de Do Carmo? Los fiscales pudieron reconstruir que en varias oportunidades, Dos Santos se reunió con sus hijos y les dijo que divorciarse no era una opción, ya que tomar una decisión así implicaba ir en contra de lo que predicaban en su iglesia. De esa manera, Flor de Lis narraba a sus hijos un panorama en que la única alternativa para alcanzar la independencia económica era determinante: deshacerse de su marido y padre de sus hijos. Finalmente, la diputada nacional y pastora evangélica fue acusada, junto con 5 hijos y una nieta, de haber asesinado a su marido con 30 disparos. Pero eso no era todo. La fatídica noche no había sido el único intento de borrar del mapa a Do Carmo. Los investigadores descubrieron que antes de que el pastor falleciera, la mujer ya había intentado deshacerse de su marido envenenándolo con arsénico, un químico que no tiene ni olor ni sabor. Según un informe del Ministerio Público de Río de Janeiro, entre mayo de 2018 y junio de 2019, Anderson había sufrido 6 intentos de envenenamiento. Los datos surgieron de una investigación policial que utilizó como principal fuente las consultas médicas de Do Carmo. En el hospital de Niterói, en meses consecutivos, el pastor presentó vómitos, fiebre y diarrea. En aquel tiempo, el diagnóstico fue gastroenteritis aguda, que para la víctima era producto de un persistente cuadro de estrés. Pero más de un año después, para la oficina de homicidios de Niterói, Flor de Lis había sido la responsable de poner arsénico en la comida y bebida de su esposo. El presunto accionar se pudo comprobar gracias a un testigo anónimo, que afirmó haber visto a la diputada agregar una sustancia en el jugo de naranja de Do Carmo. Además, los investigadores descubrieron que las hijas Marcy Teixeira da Silva y Simone dos Santos Rodríguez ayudaron a buscar información en internet sobre el veneno. Otro hijo, André Luis de Oliveira, también habría animado al pastor a consumir los productos contaminados. Finalmente, para agosto de 2020, a la aprehensión de Luca y Flavio, se sumaron nuevas detenciones en la familia. Las autoridades arrestaron a Adriano dos Santos, uno de los hijos, quien pretendió engañar a las autoridades con una carta en la que acusaba a otros hermanos. También André Luis de Oliveira, Carlos Subirás y Francisco da Silva, Marcy Teixeira da Silva, Simone dos Santos Rodríguez, hijos que habrían colaborado en los envenenamientos y en el asesinato, y además Rayane dos Santos Oliveira, nieta del matrimonio, quien habría colaborado con el homicidio de su abuelo. Mientras tanto, en diciembre de 2020, en el marco del Tercer Tribunal de Justicia, la diputada nacional admitió haber conocido el plan de asesinar a su marido, pero no se responsabilizó por lo sucedido y culpó a sus propios herederos. En paralelo, su abogado Anderson Lorenbergi aseguró a los periodistas que la congresista era inocente y que toda la investigación era un desafortunado error. Pero ¿por qué Flor de Lis se encontraba en libertad si la fiscalía tenía pruebas suficientes para acusarla como la presunta autora intelectual del crimen? Esto se debía a que por su cargo como diputada nacional, Dos Santos tenía fueros, lo que imposibilitaba que las autoridades pudieran ejecutar su detención. Por este privilegio, lo único que lograron en aquel entonces fue que la acusada llevara una tobillera electrónica para así intentar evitar su fuga del país. El 10 de agosto de 2021, luego de haber pasado 2 años en libertad, los diputados de Brasil decidieron revocar el mandato de Flor de Lis. En aquella oportunidad, el relator de la jornada fue el legislador Alexandre Leite, quien expresó ante sus colegas que las pruebas de la investigación judicial indicaban que no había dudas de la participación de Dos Santos en el homicidio de Anderson Do Carmo. Tras el discurso, la situación de la sospechosa se sometió a votación.
y con 437 votos a favor y 7 en contra, se decidió la expulsión de Flordelis dos Santos de la Cámara. Luego de conocer la resolución, la pastora y ahora exdiputada se dirigió a quienes hasta ese momento habían sido sus compañeros. Les dijo: ustedes se van a arrepentir de haber condenado a una persona que aún no fue juzgada. Pero aquella no era la primera vez que las sospechas en su nombre repercutían en su vida laboral. En septiembre de 2020, y tras ser acusada por la justicia, la discográfica Gospel MK Music rescindió su contrato. Sus canciones además fueron prohibidas en 2 de las estaciones de gospel más populares y líderes en Río de Janeiro. El aspecto espiritual tampoco estaba exento de este desastre. Ese mismo año 2020, 3 de las filiales religiosas a cargo de su marido y de sus hijos fueron clausuradas. Esto sin mencionar que la mayoría de sus fieles habían abandonado aquellos templos tras el asesinato del pastor Do Carmo. Mucha gente acudía a la sede del Ministerio Flordelis en busca de respuestas, pero sobre todo iban los marginados, los adictos a las drogas y los exdelincuentes, quienes encontraban en aquella iglesia algo de consuelo. Pero tras el asesinato del pastor y de las crecientes sospechas hacia Flordelis, hasta los más necesitados dejaron de asistir. Una vez que Dos Santos perdió sus fueros, la fiscalía no dejó pasar el tiempo y pidió a un juez una prisión preventiva. Era hora de que la madre de 55 hijos afrontara el proceso judicial como cualquier ciudadano de Brasil. La tarde del 13 de agosto, tan solo 3 días después de haber sido revocado su cargo de diputada, Flordelis fue detenida en su domicilio en Niterói. Instantes previos a que la policía ingresara a su hogar, ella misma avisó a sus seguidores que las autoridades la estaban buscando. En un video sostuvo su inocencia, diciendo que la iban a arrestar por un crimen del cual no era responsable. Además pidió a sus seguidores que oraran con todas sus fuerzas por su libertad. 3 meses después de la detención de Flordelis, comenzó el primer juicio por el esclarecimiento del fallecimiento del pastor Anderson Do Carmo. Los primeros en ser condenados fueron Flávio dos Santos Rodríguez y Lucas César dos Santos de Souza, ambos hijos del matrimonio. El 24 de noviembre de 2021, el Tribunal del Jurado de la ciudad de Niterói condenó a Flávio dos Santos Rodríguez a 33 años y 2 meses de prisión. Fue condenado por los crímenes de homicidio calificado, porte ilegal de arma, uso de un documento falso y asociación para delinquir. La última audiencia se prolongó durante 15 horas y allí la fiscalía pudo demostrar que Flávio fue quien disparó 30 veces contra su padre adoptivo. El mismo tribunal condenó a Lucas César dos Santos de Souza a 7 años y 6 meses de prisión. En su caso, se le declaró culpable de haber adquirido el arma con la que se cometió el asesinato y de haber sido cómplice del crimen. Su sentencia fue por homicidio calificado, pero su pena fue reducida gracias a que colaboró en la investigación. Durante su testimonio, alegó que si bien él había conseguido el arma homicida, no sabía que iba a utilizarse para asesinar al pastor. Además, dijo que en varias oportunidades rechazó las propuestas de sus hermanos para participar del crimen. Si bien ya estaban tras las rejas los autores materiales, aún faltaba que varios sospechosos respondieran ante la ley. En noviembre de 2022, llegaría el turno de Flordelis, sus demás hijos procesados y su nieta. Un día antes de escuchar la sentencia, la exdiputada nacional reiteró su inocencia, pero además expresó haber sufrido abusos por parte de su esposo. Según su relato, el pastor Do Carmo la golpeaba con regularidad y también llegó a abusar de ella en más de una oportunidad. Pero Flordelis no pudo comprobar que aquellas relaciones forzadas hubieran existido. En este punto, la comisaria de la policía, Bárbara Lomba, afirmó en el juicio que gracias a las investigaciones se había podido establecer que las relaciones consentidas entre distintos miembros de la familia eran una práctica común. En otras palabras, que existían relaciones incestuosas. En este punto es importante recordar que previo a comenzar su historia de amor, Anderson había sido uno de los hijos adoptivos de Flordelis y además novio de Simone. Flordelis no fue la única persona del juicio que vinculó a Do Carmo con prácticas de abuso íntimo. Marcy, una de las hijas imputadas en el caso, declaró que en reiteradas ocasiones el pastor abusó de sus hermanas desde muy pequeñas. En este sentido,
El móvil no habría sido solamente la disputa por las ganancias de las iglesias, aunque estas declaraciones existieron y se sostuvieron desde el inicio del caso. En la instancia judicial, no hubo conclusiones que respaldaran que Do Carmo hubiera abusado íntimamente de sus hijas. Más allá de la insistencia en su inocencia, Flordelis dos Santos fue sentenciada a 50 años y 28 días por homicidio triplemente calificado. Fue hallada responsable de organizar el asesinato de su esposo en 2019, además de haber convencido al ejecutor directo y a otros imputados para participar en el crimen simulando un robo. También se comprobó que financió la compra del arma. Por último, fue declarada culpable de intentar asesinar a Do Carmo con veneno en al menos 6 ocasiones. El mismo día fue condenada a 31 años de cárcel. Simone dos Santos Rodríguez, la hija biológica de Flordelis, fue declarada culpable por homicidio, tentativa de homicidio por el envenenamiento y asociación criminal armada. Por último, André Luis Oliveira y Marci Teixeira, sus otros 2 hijos acusados, y su nieta Rayán dos Santos, fueron declarados inocentes. La historia de Flordelis dos Santos y Anderson Do Carmo representa mucho más que el retrato de un matrimonio marcado por la violencia. El análisis del vínculo de esta pareja no puede dejar de lado sus roles como pastores, como representantes de parte de la comunidad evangélica de Brasil. Flordelis llegó a ser una pastora muy querida y luego diputada, porque durante la década de los 90 logró cultivar un público fiel que se había enamorado de ella gracias a sus labores solidarias. Una mujer que como madre soltera había decidido ayudar a los más necesitados y además llevar la ayuda a su máxima expresión, habiendo adoptado a 55 hijos. ¿Quién puede negarse a sentir admiración, o por lo menos simpatía, por una mujer que dedicaba su vida a ayudar al prójimo? Sin embargo, detrás de aquella fachada de solidaridad y amor desinteresado, una oscura historia crecía con una fuerza inconmensurable, comenzando por el hecho de que inició una relación amorosa con un menor de edad. ¿Cómo podía ese matrimonio representar a la familia tradicional? Otro aspecto problemático del perfil solidario de Flordelis salió a la luz en la etapa de investigación. Durante aquel periodo, se supo que Dos Santos no siempre adoptaba a sus hijos de forma legal. Muchas veces, tomaba a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, llevándolos directamente a su casa, sin dar aviso a las autoridades competentes. También se supo que se quedaba con bebés de mujeres embarazadas que no querían tenerlos. Aquellas muchachas se los daban sin seguir los procesos legales de adopción y ella los registraba como propios. De esta manera, una mujer que se comportó de esta forma llegó a estar sentada en una banca, representando a todos los ciudadanos de Río de Janeiro. El hecho de que Flordelis y Anderson hayan sido pastores tampoco es un dato menor. No eran pastores comunes y corrientes, tenían su propio imperio. Entre la solidaridad y amor al prójimo se mezcló el ansia por ganar mucho dinero. Y aquel fue el motivo por el que Flordelis y algunos de sus hijos decidieron dar fin a la vida de Do Carmo. En conclusión, el asesinato del pastor Anderson Do Carmo en manos de Flordelis dos Santos puso en evidencia cómo la sed de poder, de dinero y la codicia pueden estar presentes hasta en quienes supuestamente dedican su vida a servir a Dios y a ayudar al prójimo. Cegada por la fama y las aspiraciones económicas, Flordelis se excusó en la palabra de Dios para asesinar a su esposo, convenciendo en el camino a gran parte de sus hijos. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.